Vamos a meternos con otro tema, justamente vamos a hablar de los mercados internacionales, mercados que vienen marcando máximos, y vamos a hablar con un especialista, Leonel Fernández, economista de la consultora Ruarte Fernández, para ver qué pasa con esta evolución de los índices, por qué la Argentina no está acoplada y qué pasó con el balance de la gran vedette de las acciones de estos últimos tiempos, Leo, que es Nvidia. Bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Contanos cómo estás viendo Santi, eso, ¿no? Los índices que tocan máximos, pero yo tengo que dar la noticia que en la Argentina estamos 35% en dólares, negativo. sí, eso es verdad. 35% de enero es la peor bolsa del mundo, Santiago. La mejor bolsa del mundo en este momento es el IBEX de España, IBEX 35, y la peor bolsa del mundo es el Marval, ¿no? El S&P Marval, con acciones abajo del 35. 35 es el índice en dólares, Claro. ¿no? Ahí está más del 35%. Ese es el promedio. Obviamente son las que más pesan, son los bancos y las petroleras, ¿no? Principalmente YPF, ¿no? Los bancos están peor que YPF igual en el año. Y bueno, y pasamos ahí este desacople, porque también nosotros comparamos con mercados emergentes, ¿no? Con la bolsa de Colombia, la bolsa de México, la bolsa de Perú, la bolsa de Chile, la bolsa de Uruguay, y hay una divergencia, y no totalmente desacoplado también a estos mercados, ¿no? Y un S&P 500 que tocó máximo, después reportó un poquito la semana pasada, pero ha tocado máximo el S&P 500, y bueno, la BD que faltaba, de las últimas compañías, la compañía más valiosa del mundo, de la más cara, pero la más valiosa, hay que diferenciar para otro programa qué es valor y qué es precio, pero bueno, que es Nvidia, ¿no? Con un balance en toda su unidad de negocio espectacular. Obviamente son valuaciones muy exigentes, Santiago. Una sola línea de data center le fue dando nada más que 200 millones menos con respecto al punto anterior, que es el data center, que también fue por la gran baja que no tuvo de la venta de estos chips H20 a China. Y los Giants también fueron malos por el tema de estos chips de tercera generación que vende Nvidia a China. No son los chips de primera generación y de segunda, son de tercera generación, que le permite Donald Trump, que es el que maneja la economía mundial, a venderle a los chinos, en este caso a China, y por eso en el aftermarket bajaba más del 3% en Nvidia. Mirá que No vimos una burbuja en el tema de Nvidia, como fue en las .com en su momento, en el 2000, que ahí sí eran empresas, Santiago, que cualquier empresa salía a su IPO, veía ese primer balance y no paraba de perder plata. Pero supuestamente los Giants cada 2 años iban a ganar plata. Por eso explotó la burbuja de 2000. Acá lo vemos, acá vemos unos excelentes balances, pero con crecimientos difícil de justificar en el mediano largo plazo, ¿no? Claro, claro. Que las ventas adelantan por menos de 6 y 12 meses los precios, ¿no? Ahí, Leo, me quiero meter en algo que tiene que ver con un análisis muy básico y muy por arriba para quienes nos están escuchando, que es, en el año 2024, la bolsa argentina fue la número 1 en cuanto a lo que ganó de utilidades en pesos y en dólares. ¿Cómo se pasa del primer puesto al último sin entender un deterioro de las instituciones y un deterioro en la confianza del inversor? ¿Cómo se puede explicar? Porque hay muchos que todavía plantean la posibilidad de la recuperación, pero con una elección en Corrientes, el mercado demostrando esto, parece difícil recuperar. Coincido con vos, Santiago, y no solo fue la mejor bolsa del 2024, sino fue la mejor bolsa del 2023, sino también fue la mejor bolsa del 2022. Y ahora te repito, el 2025 es como la peor bolsa del mundo. Y es porque es expectativa, Santiago. Uno paga expectativa. Las acciones es lo que piensa el mercado, que somos todos, estamos todos en el mercado. Las instituciones, el retail, los grandes fondos como inversión, todos los bancos, obviamente, participamos entre compradores y vendedores y le ponemos un precio para lo que viene para el futuro, no lo que Claro. es hoy en sí. Y a veces, obviamente, la sección de corriente va a pegar, el PBA va a pegar también, por eso está adelantando el mercado que va a perder el gobierno por más de
5 puntos en el PBA, eso es lo que está haciendo el mercado. Bueno, con las acciones. Es cierto, y hay veces que el driver que necesita el mercado para volver al terreno alcista, una vez que se concreta, prácticamente es inocuo, porque ya el mercado lo descontó, pero no tuvo la fuerza necesaria. Hablamos de principios de año, cuando debatíamos si venía o no venía el dinero del fondo, cuando debatíamos si la gente que había blanqueado se le iba a llevar en masa. Sin embargo, en los primeros meses del año, la gente o el inversor se comportó de una manera segura para con el gobierno, pero de cara a las elecciones tan cercanas, todo parece cambiar. Y cuando nosotros decimos esto, muchos nos escuchan y dicen, bueno, habrá que salir, porque hoy el dólar volvió a aumentar 1,50 y a mí me está pagando una tasa de plazo fijo alta del 5, pero mensual. Si esto se replica con las elecciones del domingo, todo indica que esta semana va a ser de una corrección muy fuerte en la Argentina. Como te digo, Santiago, las tasas, en cierto punto, si vos cobras una tasa del 50%, como están los plazos fijos, decís, bueno, es pagable. Ya cuando la tasa supera un umbral anual, ya ahí no te sirve seguirte una tasa, porque ya es impagable. ¿Entendés? Ya deja de ser activo, ya no hay tasa que te alcance para que no vaya el inversor a cubrirse con el tipo de cambio. Claro. Por ahí con esa perspectiva de 40, 45, 50, y bueno, para todo riesgo. Son tasas, como la Tamar, que ya rinde arriba de 60, como la caución, que ha llegado a 150, decís, bueno, ya no quiero estar más ahí, ¿entendés? Claro. Ya no hay tasa que alcance, cuando ponga los puntos de tasa, es porque no quiero. Es hasta cierto punto, el mercado no quiere, no alcanza la tasa para poder estar riesgo, ¿no? Sin duda, la mayoría de los inversores vienen de larga data. Por eso cuando nosotros decimos 2018 es un copy-paste de lo que está pasando a partir del error no forzado del 2017, con esa reunión en el Banco Central, con el ministro de Economía, ahora con las LEFI y con una gran diferencia que marca el gobierno, que es el déficit cero. Pero la diferencia en el 2018 es que por lo menos había obra pública, para lo cual, si no hubiera existido la obra pública, seguramente el déficit hubiera sido cero y sin embargo no se pudo evitar la rotura de las bandas a fin de ese año y una caída de la bolsa estrepitosa y una caída en la confianza del gobierno. ¿Hay un copy-paste? ¿Cómo se hace como inversor para no pensar en lo que pasó realmente en el pasado, Lío? Bueno, acá en verdad coincido con vos en lo que no es obra pública, totalmente parada la obra pública por completo, y es como que el gobierno quiere seguir con esta postura de obra pública. Con Macri teníamos déficit fiscal. Ahí está la diferencia con este gobierno. El tema, bueno, que si el Congreso no le deja tener el superávit fiscal porque no alcanza, le quieren vetar a Milei, como no alcanza esta mayoría en el Congreso, tiene que haber roca política para poder negociar, aunque es una excelente elección de 1/3, ahora el 21 de octubre, que es la que vale, aunque obviamente la provincia de Buenos Aires es más de la mitad de Argentina, y va a quedar un pato riesgo esos 40 y pico de días que faltan para la elección del 21 de octubre. Porque es una prepaso esta de la provincia de Buenos Aires. No es una encuesta, es una prepaso, sí, claro, con votos genuinos. Vamos a ver qué caudal de votos cae, ¿no? Ya, para mí, las legislativas, no va a haber más del 50% del padrón que vaya a votar este domingo. Pero bueno, veremos qué pasa el domingo. Pero lo que te digo, que cambia un poco el tema del superávit fiscal, ¿no? Si se rompe el superávit fiscal, el dólar se puede ir a cualquier precio, Santiago. Vamos a ver, Lío, qué pasa hoy, mercado cerrado en los Estados Unidos. Mañana, por lo que me decís del pre-market, vamos a tener un día negativo en Estados Unidos y que vamos a tener que descontar con el día negativo de aquí. Así que momento para tomar decisiones. Lío, gracias. De nada, Santiago, buena semana. Gran abrazo.